Bueno, vamos a ir al libro de Mateo. Saben que los viernes tomamos la Torá como base y los sábados tomamos el Brit Hadashah, el nuevo pacto, como base y tenemos de esta forma. Igual en todo se tocan las dos pactos, pero bueno, cada día le damos prioridad al otro como para compensar. Mateo capítulo 4, a partir del versículo 12. Estamos viendo el principio, el comienzo del ministerio del Señor, cuando Él comienza su ministerio. Versículo 12, 4:12. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, o Nazaret, ese es su nombre verdadero en hebreo, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Bueno, yo conté varias veces, pero lo vuelvo a contar. Capernaum no existe. Lamento informarles. No existe ningún lugar en Israel que se llame Capernaum. No existió, ni existirá, ni existe. No existe Capernaum. Capernaum es una traducción de un nombre, es que Kfar Nahum. Kfar Nahum, ese es el verdadero nombre. Si uno va a Israel y le dice a un guía de turismo en Israel, quiero conocer Capernaum, los va a mirar, no, eso debe ser en Grecia, porque acá no existe. Eso les va a decir. En Israel, Capernaum, no existe ningún lugar con ese nombre, porque no existe. Su nombre es Kfar Nahum. Kfar es como un barrio, es zona, y Nahum es un nombre. El barrio de Nahum quiere decir. Un tal Nahum que era el dueño de esa zona. Bueno, ese tal Nahum ustedes lo conocen, es el profeta Nahum. Era de él este lugar. Entonces, como es en hebreo Kfar Nahum, quedó Capernaum. Pero no existe ese nombre. ¿Está bien? La gente de Kfar Nahum, ¿qué querrá decir? Debe ser algo espiritual. No. Simplemente el barrio de Nahum. Y se terminó la historia. Eso es todo. Lo espiritual pasó a raíz de la llegada del Señor a este lugar. Ahí empieza la historia. ¿Está bien? Y 4:13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Kfar Nahum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, es donde estaban las tribus de Zabulón y Neftalí. Después de la muerte de Juan, saben que Juan fue preso y matado. Después de la muerte de Juan, según Mateo 14, 13 al 12, que no vamos a leer ahora, Yeshua supo que era el momento de ponerse en campaña, de empezar el ministerio. Muerto Juan, él tenía que comenzar el ministerio. Carlos, ¿por qué no te pasas otra silla que te veo, pobre Carlos? Te vas a salir con el cuello así. Te veo sufriendo. Estoy sufriendo yo por vos, Carlos. Bueno. Entonces el Señor se dio cuenta que era el momento de ponerse en campaña y de empezar a moverse. En Nazaret, o Nazaret como ustedes lo conocen, no pasaba nada. Entonces el Señor se traslada a Kfar Nahum. Kfar Nahum está al borde del lado norte del mal llamado Mar de Galilea. Ahora vamos a ver el Mar de Galilea, que en realidad no es un mar. Nosotros en Israel lo veíamos de la ventana de casa, o sea, vivíamos ahí. Se traslada a Kfar Nahum y lo simbólico de toda esta situación, de esta decisión del Señor,
es que se marcha a su hogar, Nazaret, para no volver nunca más. ¿Vieron? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, ese es el Señor también. Él también lo aplicó en su vida. No vuelvo atrás. Y así cerraba un capítulo de su vida. Dejaba lo antiguo por lo nuevo. ¿Qué hicimos cuando nos bautizamos? Cuando tevilazamos, sería el dicho, porque el acto en hebreo es el acto de tevilá, no de bautismo. Dejamos lo antiguo por lo nuevo. Dejamos de ser quienes éramos para ser alguien diferente. Y bendito Dios por eso, ¿no? Ninguno se arrepintió, ¿no? Dígame que no, por favor. Ah, bueno, menos mal, me quedo tranquilo. Es muy común tener que dar un corte a una etapa para empezar otra. Si no cerramos un ciclo y no cerramos un tema, no podemos empezar otro. Si no cerramos nuestras angustias, dejamos nuestros dolores, no empezamos una vida nueva. Si seguimos aferrados a lo anterior, no dejamos al hombre viejo, seguimos siendo los mismos. O a la mujer vieja, ojo. Para comenzar una etapa hay que terminar un ciclo. Terminó el año y empezó un ciclo nuevo. Y se terminó lo que fue. Lo que fue, ya está. Eso hizo el Señor. Eso hicimos nosotros cuando lo aceptamos en el corazón. Dejamos de ser quienes éramos para ser otros. Es más, a mí me ha pasado que el mundo que me conocía, amigos, familia, después que yo acepté al Señor en mi corazón, antes de mi bautismo, cuando acepté al Señor, cuando di mi declaración de fe, empecé a cambiar muchas cosas. Y la gente me decía, ya no te conocemos. Y yo dije, me alegro que ya no me conozcan. Si me conocieran me preocuparía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así fue como se perdió familia, se perdió amigos y demás cosas. Es un desafío. Y Yeshua se traslada de Nazaret, donde vivía Cafarnaum, que son 32 kilómetros de distancia, hacia el norte. Y este lugar fue su centro de operaciones. Cafarnaum. Este fue su centro de operaciones durante su ministerio en la Galilea. La Galilea es el norte de Israel. El Galil. Aparentemente la motivación de irse de Nazaret, lo que lo motivó a irse de Nazaret, fue la apatía muy fuerte que había en Nazaret, porque quiso comenzar a transmitir su mensaje, a difundirlo en un lugar más poblado, porque Nazaret no tenía tantos habitantes como Cafarnaum. Pero además en Nazaret nadie lo escuchaba, no. Era el lugar donde él vivía y por lo tanto nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y eso se comprueba con todos los profetas. Cafarnaum, o Capernaum para no marearlos tanto, ya saben que Capernaum no es el nombre, pero no importa, vamos a hablar de Capernaum para no confundirlos. Era una ciudad muy activa en esos tiempos, sumamente activa. Hoy en día no hay nada. Hay una iglesia católica apostólica romana con recuerdos de que ahí estuvo el Señor y nada más. Y sí, y un negocito en la misma iglesia donde se venden todos los artículos, el agua bendita y todo lo demás, que está sacada de la canilla y te la venden, pero no importa. Era una zona sumamente activa y una zona muy importante. Esta parte de la Galilea, o el Galil como dije, limita con Siria en el norte y es donde está el mar de Galilea, que en realidad, bueno, les voy a sacar la incógnita para no tenerlos esperando para la explicación. Antiguamente todo lo que era agua, todo ojo de agua se decía mar. Todo lo que era agua era mar, no importa si era río, riacho, laguna, lago, un charquito del agua a la canilla, bueno, no tanto como eso no, pero todo lo que era agua era mar. El mar de Galilea en realidad es un lago, es un lago. Y se llama lago Kinneret. Le dicen mar de Galilea porque las aguas de la Galilea. Por eso mar de Galilea, las aguas que están en Galilea. En realidad es el lago Kinneret. Kinneret es una palabra hebrea que viene de Kinor, que es una palabra hebrea que significa violín, arpa o lira. Un canar es un violinista. El Kinneret con vista aérea tiene forma
de Lira. Por eso Kineret, de ahí viene su nombre. Se alimenta del deshielo de los montes de Siria. Cuando en verano es del hielo de los montes de Siria, se llena el Kineret. Del Kineret sale el río Jordán, que alimenta el Mar Muerto. Y ahí termina este ciclo de agua. Esto es el Mar de Galilea. El Señor quiso comenzar a difundir su mensaje en el lugar más poblado y se dio cuenta que este era el lugar adecuado. No era una zona muy extensa. Toda esta zona tiene 80 kilómetros. De norte a sur y 40 de este a oeste. Eso es todo este territorio. Era un lugar chico, pero tenía muchos habitantes y lo particular que era la zona más fértil de Palestina. Ahora fíjense que acá hablamos de Palestina. Estamos hablando de Palestina y así lo nombran los exégetas del Nuevo Pacto, los pastores, los teólogos del cristianismo, pero no estaban los árabes. Esto nos demuestra que Palestina era el territorio judío. Yo cuando era chico decía me quiero ir a Palestina y era que me quería ir a Israel. Palestina era la tierra hebrea. Los árabes lo tomaron y se lo apropiaron, pero Palestina es el nombre que pusieron los fenicios a esta zona. Palestinai es un término fenicio. Ellos se lo apropiaron y lo reclaman como de ellos. Era la zona más fértil de Palestina. Tan fértil era que se decía, escuchen, que era más fácil criar una legión de olivos en Galilea que a un chico en Judea. Tan fértil, está lleno de olivos por todos lados, tienen que ver lo que es. Los bananos no les puedo contar. Las aceitunas más exquisitas que comí en mi vida están ahí. Decían los gobernadores, como Josefo, que no había lugar sin sembrar. Tan productiva eran árboles y frutos. Dátiles, mejor ni les cuento. Ahí se caen de los árboles, uno lo come ahí. Acá salen una fortuna. Tenía demasiada población comparada con la extensión que tenía este lugar. Era tan fructífera que se comprueba la promesa de Dios, tierra que fluye leche y miel. La miel de los dátiles. Según Josefo, dice que había 204 pueblos en esta zona y ninguno con menos de 15.000 habitantes cada pueblo. Para esa época era una barbaridad. Multipliquen 15.000 por 204, una cuenta interesante, ¿no? No tengo calculadora acá. Y Yeshua comenzó su misión en la parte de Palestina, donde habían más personas que pudieran oírle. Dicen que hervía de gente que podían escuchar su mensaje de salvación. Tanta era la población que había. Para esa época era muchísimo, se los puedo asegurar. Hoy en día, bueno, hace 3 años cuando volvimos, en Tiberíades, había más o menos 40.000 habitantes solo en Tiberíades. Tiberíades está a unos 7 kilómetros de Cafarnaum, a un costado del Kineret. Cafarnaum está en la punta norte del Kineret. Esta parte de la Galilea tiene una característica peculiar. No solo era un lugar sumamente poblado, y esto es lo interesante, el Señor tenía visión. Parece que algo sabía el muchacho, ¿no? Algo. No solo era un lugar muy poblado, sino que era la zona más abierta a las nuevas ideas. Era la zona que él compró que estaba más predispuesta a escuchar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Caldo de cultivo, por supuesto, para todo. Ese es el problema. Josefo dice, ¿saben que Josefo es el gran historiador del judaísmo de esos tiempos? Dice de los galileos, siempre les gustaban las innovaciones y estaban dispuestos por naturaleza a los cambios. Alucinaban con sediciones, siempre estaban dispuestos a seguir a un líder.
Claro, el Señor se iba a perder esta oportunidad, cualquier día. Cualquier día el Señor se iba a perder la posibilidad de difundir su palabra. Según se creía la característica de estos habitantes, que era tierra bien fértil para sembrar esta palabra. Y las aperturas masivas venían de varios hechos. Fíjense lo que pasa, lo positivo y lo negativo de no haber terminado la conquista, las tribus cuando tomaron Canaán que nunca terminaron la conquista. Primero, Galilea quiere decir círculo, Galil, algo redondo. Y en esos tiempos se llamaban la Galilea de los gentiles. La Galilea de los gentiles. O pagana Galilea. Mira dónde va a ir a predicar el Señor. Dado que estaba rodeado por toda clase de gente, de Siria, de fenicios, sirios, fenicios, y también quienes, los más repudiados por el judaísmo, quienes eran samaritanos. Ahí estaba Samaria. El reino del norte, ¿se acuerdan? La capital era Samaria. Era la única zona de Palestina que estaba en contacto con influencias no hebreas. Claro, al no haber terminado la conquista, quedaron los pueblos paganos. Entonces estaba todo lleno de gentiles. Todo alrededor de esta zona de Kfar Nahum eran gentiles, no eran hebreos. En Kfar Nahum sí eran hebreos. Estaba la sinagoga ahí, donde ahí está la iglesia católica ahora. Qué raro, ¿no? Pero todo alrededor eran gentiles, paganos, idólatras. Por eso estaban dispuestos a nuevas ideas, porque cualquier cosa que les venía y les daba idea que puede ser bueno, lo tomaban. Por Galilea, estamos estudiando geografía ahora y demagografía. Por Galilea pasaban todas las rutas del mundo. Decían que Judea no llevaba a ninguna parte porque era una ciudad fortificada, Jerusalén era una ciudad fortificada, y estaba distante de todo y cerrado por los muros. La Galilea, todo lo contrario, eran las rutas a todo el mundo. Por ahí pasaban las rutas a todo el mundo en esos tiempos. Y justamente las poblaciones estaban mezcladas porque nunca se terminó la conquista, entonces quedaron de todo ahí, de todo. 4:14. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Y ahora yo voy a leer, porque acá el 15 y el 16 de esta porción del Mateo 4, 15 y 16, está escribiendo lo mismo que dice Isaías 9, 1 y 2, pero más reducido. Así que voy a leer desde Isaías 9, 1 y 2. Ahora, ¿por qué Mateo pone Isaías 9, 1 y 2 en esta explicación? Lo que está haciendo Mateo, por eso Mateo es el primer libro del Nuevo Pacto, porque en realidad el primero escrito fue Marcos. Marcos fue escrito antes que Mateo y además fue escrito en arameo, ni en griego ni en hebreo, en arameo. Pero ¿por qué pusieron a Mateo como primer libro de las Escrituras cuando no era el primero? Porque Mateo, saben que era levita y cobrador de impuestos, era publicano como Pablo. Lo que hace Mateo acá es vincular los dos testamentos. Mateo es un libro que es el puente entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Es el nexo entre los dos testamentos. Esa es la importancia de Mateo. Entonces está vinculando el ministerio de Yeshua con el Antiguo Testamento. Por eso lo pone a Isaías 9, 1 y 2. Y de esta forma la audiencia que lo escuchaba podía darse cuenta, me refiero a la judeidad, podía darse cuenta que estas escrituras también son hebreas. Porque en realidad el Nuevo Pacto son todos hebreos, menos Lucas. Entonces también es un libro hebreo en definitiva. Y como estaba dirigido a los hebreos, porque el Señor fue a las sinagogas, ahora lo vamos a ver, Él tenía que mostrar el nexo entre el Nuevo Pacto y el Tanaj, ya que eran todos entendidos de las Escrituras. Isaías 9:1 dice:
Mas no siempre habrá oscuridad para lo que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que liviamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías está diciendo esto. Y el 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y no es que alguien prendió una linterna, no había linternas, así que no. 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a ver qué significa la palabra predicar. Todos sabemos lo que es una prédica, una enseñanza. Pero vamos a ver la definición de predicar, muy interesante. Predicar en griego, saben que el Nuevo Pacto fue escrito originalmente en griego, así como el Tanaj fue en hebreo, salvo Marcos, como dije antes. Predicar en griego es kerisein, que se usa para decir proclamación de un heraldo del rey. Es decir, que predicar es una proclamación de lo que un rey dijo. Es transmitir lo que un rey dijo en griego. Predicar es proclamación, proclamar. Yo proclamo la palabra de Dios, está diciendo, de un rey. Y kerix en griego es heraldo. Es decir, que el heraldo traía la palabra directa de un rey. Y esto tiene ciertas características de la predicación del Señor. Esto es lo que tiene que tener este tipo de predicación. Tener seguridad en su voz al difundir el mensaje de Dios. Un filósofo decía, háblame de tus certezas, que para dudas tengo yo bastante con las mías. Háblame de las cosas certeras, ciertas, sin dudas, con seguridad. Dudas tengo yo ya demasiadas. Es decir, el predicador tiene que hablar con seguridad. ¿Por qué? Tiene que estar seguro que lo que está diciendo viene de Dios y no es invento de él. Por eso hay que decir qué Biblia usamos, qué libro, qué capítulo y qué versículo, para combatir los falsos predicadores, falsos profetas y demás yerbas que trae el mundo del enemigo. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Tiene que tener la certeza de la palabra del rey. ¿Quién es nuestro rey? El Señor. El mensaje tiene que ser seguro y estar seguro de dónde y de quién viene. La predicación es la proclamación de certezas sin dudas y conociendo lo que se dice. El heraldo tiene que tener autoridad al difundir. Se habla en nombre del rey, orden del rey, decisión del rey y autoridad profética. Toma mate. El mensaje tenía que venir de más allá de sí mismo, más allá de uno. Tiene que venir de otro lado, no del más allá, en momento, de más allá, aclaremos. Es decir, del rey. Habla de una fuente más allá del predicador. Cosa que el predicador no meta cosas personales como palabra de Dios. Que aclare, esto es lo que yo pienso. Dios me habló y me dijo que vos me tenés que regalar $1 millón. Gente, vamos poniéndose. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? No es la expresión de opiniones personales de un hombre, sino es la voz de Dios, transmitida por medio de una persona que habla ¿cómo? Con la autoridad que Dios le dio. Y era con la voz de Dios que el Señor hablaba, del Padre, no con la voz de Él. Era con la voz del Padre.
Y nos llama, ¿a qué nos llama? A levantar la mirada de la tierra para mirar de dónde viene todo y recordarlo, que todo viene de ahí, de los cielos. Por eso en Sucot, en la fiesta de los tabernáculos que hacemos, que armamos, la azúcar. ¿Y cómo es la azúcar? ¿Cómo es el techo de la azúcar? Enramadas. ¿Qué significa enramadas? Que está abierto, que se ve las estrellas y se ve el sol y se ve de dónde viene todo, para que no olvidemos que nada es nuestro. De eso estamos hablando. Levantar la cabeza, no mirar para abajo, mirar para arriba, porque para abajo hay otro, ojo, Para abajo hay otro. Estamos mirando al de arriba, no al de abajo. El de abajo, que se vayan los otros, el que quiera. Y levantar y abrir el corazón, para que ahí reine esa palabra que viene de los cielos. Sacar el pechito y el corazón permite entrar esa palabra. Habla de cambiar el sentido de la ruta de nuestro corazón. En hebreo hay una palabra que es kibún, que es dirección. Y hay otra palabra que viene ahí que es kavaná, que es intención. Un kibún, una dirección, y una kavaná, una intención. La intención del corazón. El yetzer hatov, el instinto del bien. No ir al lado contrario, de donde a veces ya no hay regreso. Hay veces que ya no hay regreso, salvo voluntad o milagro del Señor. Acá, cuando habla del reino de los cielos, habla del reino de Dios. En este párrafo, en Reina Valera y demás Biblias evangélicas, está el nombre de Dios que nosotros los judíos no pronunciamos. Pero acá Mateo no escribe el nombre de Dios en ninguna parte, dice Dios nada más. ¿Por qué? Porque estaban frente a los hebreos, el Señor estaba frente a un pueblo hebreo, en Capernaum, Farnahum, estaban hebreos, en la sinagoga. Y por tanto no iba a pronunciar el nombre de Dios. 4:18. Pasando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En este lago tenía alrededor unos 30 pueblos de pescadores, todo alrededor. Y Farnahum era el mayor de estos pueblos, el más grande de estos pueblos en esos tiempos, estamos hablando. 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Les dice que dejen de ser pescadores para ser pescadores de hombres y ayudar a la gente a encontrar a Dios. Esa era la meta, ayudar a la gente a encontrar a Dios. Es decir, estamos escuchando lo que hay que hacer, ¿no? Ayudar a la gente a encontrar a Dios. A encontrar el camino, la dirección. Esa es nuestra tarea. Dejar un negocio productivo como era la pesca para ser espiritualmente productivos. Esa era la meta del Señor cuando lo llamó. Ahora, a él ya lo conocían estas personas. Ya Pedro y Andrés habían hablado con él, según Juan 1:35 al 42. Había predicado en la zona, cuando Yeshua los llama, ya sabían qué clase de hombre era y ellos querían seguirle. Ya lo conocían, no era que él vino y dijo, ya sabían quién era. Y en ese momento tenían claro y estaban convencidos que siguiéndolo sus vidas iban a cambiar. No estaban ni hipnotizados, ni engualichados, ni ninguna cosa rara. La tenían muy clara porque ya lo conocían, estaban preparados para este momento. Ya confiaban en él, sabían quién era. 4:21.
Pasando de allí vio otros dos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. 22. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Ahí nomás. Santiago y su hermano Juan, así como Pedro y Andrés, fueron los primeros discípulos que Jesús llamó para que trabajaran con él. Al llamarlos, inmediatamente dejaron todo y se fueron con él. Miren qué interesante. Sócrates, no estaba ahí en la barca Sócrates, no, estamos en Grecia. Sócrates preguntó a un discípulo, ¿sabés dónde hacen a los hombres buenos y virtuosos? No le contestó el discípulo, y Sócrates le contestó, pues sígueme y aprende. Así también el Señor llamó a sus discípulos. No eran personas de preparación, ni cultas, ni estudiosas, ni ricas. Eran trabajadores comunes, gente sencilla, gente normal, nada especial. Un día, un hombre pobre, fue a Sócrates, otra vez con Sócrates. Le pagué la comisión para poder hablar de él. Un día un hombre pobre fue a Sócrates y le dijo, soy un hombre pobre, no tengo nada, pero me doy a ti. ¿Te das cuenta, le dijo Sócrates, que me das lo que tiene más valor? Me hace acordar la ofrenda de la viuda esto. Yeshua, lo conocen, ¿no? Sí, dígame que sí, por favor, sí. Yeshua necesita este tipo de personas, que sean personas comunes, que se den a sí mismos, que se entreguen ellos mismos, como lo hicimos nosotros. Lo hicimos, ¿no? Sí. Para que los pueda formar como el alfarero. Y así hay que entregarse, y así lo hicimos. Moldeanos como vos querés, Señor, que se haga tu voluntad, dijimos. Estos hombres eran pescadores y para hacerlo, fíjense qué interesante, para ser pescadores había que tener ciertas cualidades. No cualquiera puede serlo. No cualquiera puede ser ingeniero tampoco. Y sobre todo para ser buenos pescadores de hombres. Algo que nos falta a la mayoría, lamentablemente. En hebreo se llama sablanut. Y en griego no sé, en chino tampoco, pero sí en castellano y no nos gusta esa palabra. Paciencia. Yo fui pescador deportivo en mi adolescencia. Hay que estar un día entero a veces para no pescar nada, en serio se los digo. Estar ahí con la caña, esperando. Y a veces se va el día y no salió más que algún trapo sucio que uno enganchó con los anzuelos. Paciencia, esperar con paciencia hasta que piquen los peces. Necesita sí o sí la paciencia, hay que saber esperar y darles tiempo. Así hay que hacer con la gente que uno quiere testificarle. Paciencia, darles tiempo, escucharlos, no hablar uno, sí, mirá, hablar. Y ni sabemos quién es la otra persona, ni qué cree, ni nada, porque le dijimos todos nosotros. Se dio media vuelta y dijo, gracias, qué lindo, chao. Perseverancia. No desanimarse, seguir intentando. Y así es un buen maestro y un buen predicador. Perseverancia, no tirar la toalla en la primera de cambio. Tener coraje. Arriesgarse y afrontar lo que venga para lograr el objetivo, sin miedos ni vergüenzas. Hay que ser valiente para ser creyente. Y tener vista, tacto. Ver el momento oportuno, no cualquiera es el momento oportuno, no cuando se nos dé la gana es el momento oportuno. El momento oportuno es cuando la otra persona la vemos preparada. A veces uno se da cuenta que no es el momento, pero a veces insistimos igual. Ah, qué bueno. Hay veces que no se dan las situaciones ideales y hay que tener tacto para eso. Hay veces que la gente está más receptiva y otras que no. Como nosotros, no tuvimos un problema, estamos tensos, discutimos con alguien, no nos pagaron el sueldo, no se nos vinieron un juicio, vamos a tener ganas que alguien nos venga a hablar, déjame en paz, necesito relajarme. Y le vamos, no, porque vos, y te da una trompada y tienen razón. Escoger el cebo correcto de acuerdo a lo que uno va a intentar pescar. Y así Pablo decía que se hacía a todos.
Yo no puedo hablarle a un budista de la misma manera que voy a hablar a un hermano mío hebreo. No le puedo ir a hablar a un católico igual que a un musulmán. Si voy a un musulmán, tengo que preparado conociendo el Islam y conociendo el Corán. Si no, ¿cómo le voy a mostrar que está equivocado? Y nunca decirle que está equivocado, por supuesto. Es decir, sos ignorante, yo sé más que vos, haceme caso a mí. Y el musulmán va a agarrar la cimitarra y te cortó el cuello, ¿eh? Pasar desapercibido, intentar, sin hacer alboroto en forma sencilla, como quien no quiere la cosa, hablarle de bueyes perdidos y ahí empezar el tema. No, porque en el nombre te pegaron un golpe en la cabeza. Hace poco estuvo un chico americano acá, hace un año va, de un ministerio mesiánico que me contaba, me pidió una entrevista para poder charlar y que le explique cosas de judaísmo mesiánico, un chico nuevo en el tema. Y fue a un barrio ultraortodoxo en Estados Unidos, ahí vive él es mexicano pero vive en Estados Unidos. Y fue a un barrio ultraortodoxo, supongo que en Brooklyn. Le golpea la puerta a una casa ortodoxa. Le dice, tengo que hablar el nombre de Jesús. El hombre dijo, espera un momentito. Salió y lo corrió con un cuchillo. Lo corrió con un cuchillo. Fue a otra casa, lo apedrearon. ¿Cómo vas a hablarle así si lo único que piensa el hombre, en el nombre de este persiguieron a mi pueblo, en el nombre de este me asesinaron, en el nombre de Santa Iglesia, en el nombre de Santa Cruz, en el nombre de Cristo Jesús? Mataron, asesinaron, incendiaron Jerusalén. Las cruzadas, la Inquisición, las cruzadas. ¿Cómo van? ¿Qué es esto? ¿Estamos todos locos? Mataron a la criatura de una persona y va a decir, sí, mira, yo soy el hermano del que mató a tu hijo. Vengo a hablar con vos, a conversar, tomar unos matecitos. Hay que ubicarse. Toda Galilea estaba alrededor del lago, tenía 20 kilómetros de largo, de norte a sur, y 14 de ancho. Y es una zona muy productiva, agrícola, porque está a casi 300 metros bajo el nivel del mar, 282 exactamente. Entonces es muy húmeda la zona, por eso se puede producir tanto. 4:23. Recorría Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yeshua predicaba, enseñaba y sanaba. Y fueron los tres aspectos fundamentales de su ministerio. Al enseñar mostraba interés de que entendieran. Al enseñar mostraba interés de que entendieran lo que enseñaba. Pero al predicar mostraba su interés en la entrega. Y al sanar, interés en la persona total y completa. Con frecuencia hablan en las sinagogas. Y acá vamos a ubicarnos cómo era la situación en los pueblos de esos tiempos. Porque si no, no se puede entender todo esto. Los pueblos tenían más de 10 familias judías, que tenían más de 10 familias judías, tenían una sinagoga. Con más de 10 familias formaban una sinagoga. Ahora, ¿qué era la sinagoga? Estaba el templo y la sinagoga. El templo estaba en Jerusalén solamente. Como la gente no podía llegar a la sinagoga, al templo, porque Tiberíades, por ejemplo, son 209 kilómetros de Jerusalén. No era fácil, no había un Mercedes para viajar cómodo, con aire acondicionado. 209 kilómetros caminando o a burro, ¿saben lo que es eso? En verano, 56 grados de sensación térmica, estoy hablando. 58, perdón, en Tiberíades. Jume está ahí nomás. Imagínense. Iban a ir todos los chicos todos los días al templo de Jerusalén y volver 209 kilómetros para estudiar, cualquier día. Entonces, ¿qué hacían? Venían rabinos a los barrios a enseñar, tenían que tener un lugar donde enseñar. Es lo que se llamó el Beit Midrash, la casa de estudio, la casa de enseñanza. Y ahí enseñaban en la semana. ¿Y los sábados qué hacían? Rezaban. Entonces para rezar había que tener una sinagoga. Entonces el mismo lugar se convertía en sinagoga y en lugar de estudio. ¿Se entiende? Los líderes, en hebreo Gabay, el que dirige se llama Gabay, el que
maneja el orden de toda la sinagoga. Normalmente no eran predicadores, hoy en día sí. En esos tiempos no, eran más que nada administradores. Y una de sus funciones era invitar rabinos, sobre todo si eran de otros lugares, para tener el privilegio de que sean enseñados. Y así lo invitaron al Señor a enseñar, era reconocido como rabino. 4:24. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, de esos hay muchos en todos lados, y paralíticos, y los sanó. 4:25. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán, es decir, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Decápolis formaba una unión de 10 ciudades, por eso Deca de 10. Eran 10 ciudades gentiles unidas por el comercio y la defensa común. Mire cuántas ciudades gentiles había. Le seguían mucha gente, significa, cuando habla de que le seguía mucha gente al Señor, significa que judíos y gentiles venían de lejos a escucharlo a él, al Señor. Por eso él aprovechó para ir allá. Fíjense cómo el Señor hace las cosas. ¿Cuándo fue la irrupción del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la irrupción del Espíritu Santo en Jerusalén? En la fiesta de Shavuot. Fiesta de peregrinación a Jerusalén. Cuando se llevan las ofrendas y las primicias. Cuando todo el pueblo estaba en Jerusalén, la irrupción del Espíritu Santo. Lógicamente, el Señor hace con muy bien planificadas las cosas. Y Yeshua decidió comenzar su campaña en las sinagogas, la cual era la institución más importante de la sociedad judía. Estaban consideradas las universidades religiosas de esos tiempos. La reunión de la sinagoga constaba de 3 partes. La primera eran oraciones, liturgias, salmos, etc. La segunda parte, Torah y Nebim, o sea, Pentateuco y los profetas. Y la tercera parte era la plática, es decir, conversación, es decir, Drashá Be'Abdalá, enseñanza, Drashá es enseñanza. ¿Y qué mejor que la sinagoga donde presentar su mensaje? Porque era la gente espiritualmente más preparada para esto, donde el mover espiritual era más fuerte en el lugar donde se reza. ¿Qué mejor lugar? Estamos finalizando, no como ser, prometo. Yeshua vino a derrotar la ignorancia humana, a eso vino. A decirnos la verdad de Dios. Vino a poner punto final a suponer y andar inseguros. Vino a mostrarnos cómo es nuestro Dios, a presentarnos al Padre como realmente es, no con un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. Vino a mostrarnos la diferencia entre enseñar y predicar. Miren esto. Predicar es la proclamación sin reserva de certezas y la enseñanza es la aplicación de este significado de toda predicación. Vino a derrotar los malentendidos humanos, las malas comprensiones de las cosas o las explicaciones manipuladas con ciertas intenciones, que no siempre es así, a veces es por ignorancia también. Derrotó a las interpretaciones tendenciosas humanas, vino a revelarnos el verdadero Dios único, al verdadero, al Padre. Vino a sanar todo lo que tiene necesidad de ser sanado. Todo, no vamos a enumerar, ¿para qué? Cuando digo todo, es completo, la completud. Vino a sanar lo que sea de nosotros, orgánico, físico, mental, espiritual, lo que sea. Económico también, por supuesto, porque el que se aferra a él no le faltará pan, dice la palabra. Vino a derrotar, en definitiva, ¿qué cosa? El dolor humano. ¿Cómo? Sí. Vino a derrotar el dolor humano, por eso sufrió él. Así que, gente, a ponerse las pilas. Las Everready bien cargaditas o la marca que quieran. Dejar de sufrir, esa es la consigna. Nos conformó con decirnos la verdad en palabras solamente.
No se conformó solamente, con decirnos la verdad en palabras solamente. Vino a poner la verdad y la palabra de Dios en acción. No a informarnos la palabra, a ponerla en acción, a vivirla, dentro y fuera nuestro. ¿Cómo lo llamó Juan? El verbo. ¿Qué es el verbo? La acción. La puesta en marcha de la palabra de Dios. Según un filósofo dijo, el ideal no es nuestro hasta que no se materializa en obras. Santiago dijo, la fe sin obras es muerta, ¿no? En definitiva, esto fue, cierro para que no se asusten, ya está. Razonemos una cosa. Esto fue nada más que el principio de su ministerio, gente. En este inicio de su ministerio, miren lo que nos está diciendo. En el inicio de su ministerio, después viene todo lo otro. Miren si tenemos para analizar, pero no solo acá, acá y con todo nuestro ser, como dice la Shemá, Deuteronomio 6:4-9. Pero para aplicarlo, no para guardarlo en la caja fuerte y que nadie lo toque, para aplicarlo, para vivirlo, transmitirlo, contarlo, vivenciarlo en comunidad, en el trabajo, en el estudio, vivenciarlo, vivirlo acá, que el corazón nos explote de la alegría y de la emoción de que somos privilegiados. Somos privilegiados, somos elegidos. Él nos eligió, no lo elegimos nosotros. Él nos eligió. ¿Por qué? No sabemos. No importa. Nos eligió. ¿Para qué? Para quitarnos los dolores. Hasta del cachito que me molesta en el pie. Para que derribemos la angustia, el dolor, el sufrimiento. Para que veamos claro la salida a todos los problemas. Y esto es el principio. Vino mucho más y mucho lo sabemos ya y mucho no. Pero empecemos a vivirlo. Empecemos a pensar con la mente y el corazón juntos. Van de la mano. Que el Señor los bendiga.